Yo tengo, por ejemplo, acá la psicología, la percepción, que hoy les alcé. Yo creo que no habíamos hablado de las escuelas psicológicas. La psicología como ciencia que tenían que ver ustedes. ¿Por qué no hablamos de la percepción visual de hoy? ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí, vamos a mirar. ¿Verdad? Ustedes pueden ver ahora en su compu Sí. el PowerPoint. Yo puedo compartir la pantalla si les parece. Compartir la pantalla. ¿Están viendo? Ahora voy a compartir un ratito. Bueno, yo lo que percepción. ¿Hoy pueden ver? Sí. Están viendo, ¿verdad? Sí. Voy a presentar. No, ya puse ya grabar. Ya. La percepción. Aceptar, dice. Bueno, ustedes tienen el tema de ¿Cuál hoy. ven? Perdón, ¿cuál ven? ¿Ven la presentación o ven el PowerPoint? ¿Pantalla ¿Están viendo completa? en su pantalla el PowerPoint? Sí. El PowerPoint. ¿Están ¿Cuál viendo, ven? ¿El que está en verdad? pantalla completa o el que está, vamos a decirlo, uno general? General, no es pantalla completa. No, es pantalla completa, ok. Entonces voy a pasar nomás. Pues me abrió los dos. Este entonces es lo que ven. ¿Puede ser? ¿Está bien? Ok. Bueno, Sí, está bien. entonces el tema es percepción visual y percepción auditiva, ¿verdad? Es continuación de nuestra unidad 2 que comenzaba con el sistema nervioso, ¿recuerdan? En cuanto al sistema nervioso, es fundamental que ustedes repasen los componentes de la neurona. Era parte de la tarea. Algunos completaron la tarea, ¿verdad? Pero otros no completaron la tarea con el dibujo, sino que tomaron fotos de la neurona. Lo importante es hacer el dibujo porque es una forma de aprender. Si yo hago, aprendo más, dice, ¿verdad? No Yo solo dibujé, tomando fotos. Yo ¿Entienden, dibujé chicos? también. Por eso les había pedido que dibujaran la neurona. Y es importante tener un conocimiento básico de la neurona. Y antes de esa tarea era que yo le pedía la importancia del estudio de la biología y dentro de la biología del sistema nervioso para el profesional, para el futuro profesional psicólogo, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que la mente produce tiene un sustrato biológico que es el sistema nervioso. Y en nuestra segunda unidad nos pide la percepción visual y la percepción auditiva, porque son las dos percepciones fundamentales a través del cual nosotros tenemos conocimiento del mundo que nos rodea y de nosotros mismos, ¿verdad? La percepción visual y la percepción auditiva. Tuve como fuente, no me sale acá mi segundo, ¿por qué no? Acá. Me indica, Como profe, para fuente pasar la de este diapositiva. material, sí, ahora ven ustedes, ¿verdad? Como fuente de material, el libro de Introducción a la Psicología de Clifford Morgan. Y no veo todo el otro actor. Richard King, ¿verdad? Y hice la introducción de ese capítulo decía, ¿por qué las cosas parecen lo que parecen? Y de esa frase es de Kurt Kafka. Van a ver después, le van a conocer a este actor de Kurt Kafka cuando hablemos de la Gestalt, porque la Gestalt es una teoría psicológica basada exclusivamente en la percepción. Dice, parte de lo que percibimos proviene de los sentidos, del objeto que tenemos delante.
Otra parte procede siempre de nuestra mente, de nuestra propia vivencia interior. Lo que a nosotros nos llega, lo que nosotros conocemos, no solo conocemos a través de las cosas externas que está fuera de nosotros, también conocemos a través de lo que experimentamos en nuestro interior. Eso es lo que dice. Dice, ¿por qué no me pasa a la otra diapositiva? Profe, Porque el que yo está tengo. compartiendo es Ever, profe. Me la indica, imagen. profe, para pasar a la Entonces, diapositiva vos tenés que siguiente. avisarle. Acá está, el 3. ¿Estamos? Dice, Sí, la profe. percepción se refiere a la forma en que vemos el mundo. Lo sentimos, lo gustamos o lo olemos. ¿Por qué? Porque la percepción se refiere a la interpretación mental que hacemos de lo que entra por nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? La vista, el oído, el olfato, la piel, lo que sentimos, lo que olemos, ¿verdad? Entonces la percepción es la interpretación. La percepción se realiza ya dentro de nuestra mente, en el sistema nervioso. La percepción se podría definir como la interpretación que hacemos en el cerebro de los diferentes organismos, de los estímulos recibidos mediante los sentidos. También podría ser definido como el conjunto de procesos, ¿verdad?, nerviosos, el cual una persona organiza, selecciona e interpreta de manera significativa y lógica mediante su experiencia previa a la información que le proviene de los órganos de los sentidos, ¿verdad? Acá siempre estamos diciendo que todo lo que nos viene, yo quiero volver a este tercero, ¿verdad? Dice la percepción de la forma que vemos, también podría ser de la organización. Esto es muy importante, estas palabras que dice acá en la tercera frase. Dice, cuando una persona organiza, selecciona. Esas son palabras claves en la percepción. Organiza, selecciona e interpreta de manera significativa y lógica. Lógica que quiere decir que hay una secuencia de realidad mediante su experiencia previa. O sea, lo que nosotros interpretamos de lo que nos llega a los sentidos tiene mucho que ver la experiencia previa que tuvimos en nuestra vida. Si no tuvimos una experiencia previa en relación a eso que llega a nuestro sentido, no vamos a poder interpretar, no le vamos a poder dar un significado. La información proveniente de los órganos, todo entra a través de los sentidos. Nos vamos ¿Esto lo hace en forma desapercibida el sistema nervioso? ¿Cuál es tu pregunta, querido? Todo esto lo hace en forma automática, vamos a decirle, el sistema nervioso, ¿no? Bueno, no podríamos decir en forma automática. ¿Saben por qué? Porque el estímulo llega de acuerdo a un determinado sentido. Vamos a suponer el estímulo que llega a través del ojo es un estímulo visual, de forma, textura, tamaño, profundidad, cercanía, lo que sea, ¿verdad? Y eso es llevado a través del sistema nervioso, por eso es lo que es fundamental leer el sistema nervioso, eso es llevado por el nervio al cerebro, a una parte del cerebro, en el caso de la vista, en la zona occipital, donde se interpreta el significado de lo que ha llegado a través del ojo. O sea que no es una cosa, como me dijiste, automática, ¿cómo me involuntaria. dijiste? ¿Cómo? Automática, involuntaria del sistema nervioso. No o sea, puede ser. La persona no puede ser involuntaria. No puede, porque en la percepción de los sentidos interviene muchas veces el interés y la motivación, donde fijamos la atención. En la sensación, para interpretar la sensación, interviene la atención, interviene el interés, interviene la motivación. Entonces, muchas veces no es una cosa que llega automáticamente.
¿Entienden? El significado que le damos en el cerebro, por eso dicen, el significado que le damos en el cerebro de lo que llega a través de los sentidos tiene mucho que ver la experiencia anterior que nosotros tenemos en relación a lo que estamos observando. ¿Entienden? Sí, pero profe, ¿puedo decir algo? Sí, pero claro que sí, para eso estamos. Hay muchas veces en las que el ser humano tiende Sí. a recibir estímulos, pero el cuerpo, o más bien el cerebro, directamente por experiencias previas, decide ignorar Ahí. esto o procesar de una manera automática nomás sin llevarlo a la conciencia. Hay muchas cosas que inconscientemente el cerebro ya hace nomás tomando estímulos exteriores, pero como ya sabe lo que es por las experiencias vividas, entonces decide simplemente ignorar o realizar un proceso automático de, no sé, es esto nomás, entonces ignora. Dame no por un pasa a un ejemplo. estado- Quiero interpretar mejor lo que vos me estás diciendo. Dame un ejemplo. A ver, un estímulo visual, una persona que vos ya conoces, que vos no conoces directamente, pero ya la habías visto en algún momento. El cerebro puede llegar a reconocer a esta persona e ignorarle en ese momento y estar presente esa persona en un sueño. Y vos decís, no le conozco a esta persona, pero en realidad tu cerebro ya recibió información de esa persona y soñaste con una persona que en teoría no conoces, pero ya viste, solo que vos no sabes conscientemente que le viste, porque tu cerebro tiende a ignorar información que es, por así decir, innecesaria en el momento Que no te debido a la interesa. atención que vos le prestas a otra cosa. Que no te interesa en ese momento. Y sí, en ese momento. Podría ser, pero vos me estás hablando inclusive de sueños y eso, ¿verdad? Eso vamos a ver mejor cuando le hablemos algo de Freud. Bueno, como decía nomás, porque tipo la mayoría de los sueños tienen que ver con lo que percibimos en el mundo y muchas La veces con lo que mayoría de las ignoramos cosas, también. la mayoría de las cosas, ¿verdad? Ujú. Con los sueños. Justamente estaba leyendo eso la otra vez, algo en el video que decían a un chamán, creo que le estaban preguntando si los sueños eran algo enviado por el diablo o por quién, no sé qué. Y entonces él decía, no, se debe a cosas experimentadas en la vida, ¿verdad? Cosas vividas en la vida. Y Freud decía para cosas que habíamos reprimido en nuestra vida, ¿verdad? Que los sueños sobre todo se debía que lo que soñamos se libera en el momento en que no, el super yo no está en guardia, entonces se libera aquellos deseos, visiones reprimidas. Pero muy bien tu intervención. Entonces, hay otra cosa que vamos a aclarar acá. Acá, por ejemplo, en el siguiente video, en el cuarto, dice el mundo de la experiencia perceptiva. Se caracteriza por la selectividad de entrada. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que una multitud de estímulos bombardean nuestros sentidos, que no nos damos cuenta de todos, ¿verdad? Solo percibimos con claridad unos cuantos estímulos a la vez o uno por vez, de acuerdo al interés que tenga. En esta selectividad interviene la atención, como les decía, ¿verdad? Para que un estímulo pueda entrar a través de un determinado sentido, yo tendría que prestarle atención. Como vos decías hoy, a lo mejor no le prestas atención, pero ya le diste alguna vez, ¿verdad? En esta selectividad interviene la atención, en el cual interviene la intensidad y el tamaño de la atención, ¿verdad? Intensidad, tamaño, contraste, la repetición, el movimiento, la novedad de lo que observamos. Todos estos factores, todas estas características intervienen para que yo le pueda prestar atención y para que pueda hacer yo mi selectividad del estímulo que va a entrar en ese sentido y a cual voy a darle una interpretación en el cerebro y se va a producir la percepción. A eso se refiere la selectividad de entrada en lo que se refiere a la experiencia perceptiva. Tenemos acá el siguiente,
Segundo, dice, la organización de entrada. La gente no suele percibir el mundo a su alrededor como manchas de color, como variaciones de brillo y tonos graves o agudos. La gente ve cosas organizadas, ve mesas, ve suelos, ve paredes, ve edificios, escucha música. Se percibe la figura, el otro factor es que se percibe la figura distinta del fondo. Yo sé en el contexto, ¿verdad? Existe el objeto que me llama la atención. El objeto que me llama la atención es la figura y lo que está alrededor es el fondo, lo que le sostiene a la figura. Entonces, dice, la gente no ve las cosas desorganizadas, debería decir, ¿verdad? No ve colores, no ve tamaños nomás, sino cosas en sí, objetos en sí, que reúnen esas características de color, de tamaño, de brillo o de tono, ¿verdad? Entonces, esa es la organización de entrada que tiene el estímulo, ¿verdad? Que llega a un determinado sentido. ¿Qué les parece? ¿Tienen algo que decir? ¿Les quedó claro eso? Esto realmente ustedes van a leer con más atención. Si es posible, quiero que lleguen al libro que les di como fuente y profundicen más en la lectura y en la próxima reunión vamos a seguir aclarando. ¿Qué les parece? El silencio me mata. ¿Sí? Sí, profe, Bueno, está bien. listo, Sí, está bien. Bueno, yo quiero saber nomás si están todavía atentos porque el silencio pues no es tan bueno algunas veces. Bueno, en tercer lugar está la constancia perceptiva. Es otro factor que interviene cuando se produce la percepción. Constancia perceptiva. ¿Qué quiere decir esto? El mundo, tal como lo percibimos, es un mundo estable, dice. La peculiaridad general es la forma percibida de los objetos. Tiende a permanecer igual, sean cuales fueren las posiciones o condiciones bajo las cuales miramos los objetos. Por ejemplo, una persona, nosotros vemos siempre como persona, ¿verdad? Que tiene cabeza, cuerpo, extremidades, tiene tamaño, peso. Esa es una percepción estable de lo que nosotros tenemos del objeto persona, ¿verdad? Dice, un objeto, por ejemplo, a 50 metros debería parecer mucho más grande que a 50 metros, ¿verdad? Pero no ocurre así, porque dentro de ciertos límites el objeto parece tener el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir? Ustedes están a 50 metros de una persona, de un amigo, lo que sea, no le ven, porque están a 50 metros, no le ven más grande de lo que está a una cuadra de esa persona, ¿verdad? Siempre en su mente ya tiene esa percepción de que es estable el tamaño de ese objeto. Dice, el mundo tal como lo percibimos es un mundo estable, ¿entienden? Un objeto a 50 metros debería parecer mucho más grande. Quiere decir que si estamos a 50 metros de una persona, tendría que ser mucho más alto, mucho más gordo de lo que es, ¿verdad? Que verlo a 100 metros. Y no es así. ¿Qué les parece este ejemplo? Estas son las experiencias cotidianas que tenemos que ir verificando. Ustedes tienen que ir verificando en su vida diaria y hacer estas pruebas. Si yo le veo a un niño a 10 metros, ¿cómo es? Si yo le veo a un niño a 50 metros, ¿cómo es? A 100 metros, a una cuadra. ¿Cómo me aparece en mi mente? ¿Cómo yo le veo? ¿Cómo yo le percibo? Tenemos, el otro dice, la percepción de la profundidad es otro factor en la percepción. Aunque la retina del ojo es aplastada y recibe una imagen en 2 dimensiones nomás, percibimos la profundidad
tridimensional utilizando varias claves de profundidad. Y para ver estas claves de profundidad existen dos claves, que son claves unioculares y el otro es biocular. Las claves unioculares se actúa cuando solo un ojo está mirando. Entonces se presenta la perspectiva lineal. Los objetos que están más lejos proyectan una imagen más pequeña en la retina, que los ojos cercanos. Además, la distancia que separa las imágenes de los objetos lejanos parece ser menor. Nosotros vemos, verán los objetos y nuestra retina percibe el tamaño, pero no el tamaño real del objeto. No, una persona de 1,5 metros no va a poder entrar en nuestra retina, ¿verdad? Hay una interpretación en la retina del tamaño del objeto que vemos. Y eso va en el cerebro y le damos un significado. En una primera instancia, luego van a ver ustedes, en una parte del cerebro se ve de cabeza. Las cosas que nosotros vemos de rutina, primero se presenta de forma de cabeza, pata para arriba, y después recién se ve el objeto tal como es. El otro factor que aparece es la claridad para ver la profundidad, porque nuestro ojo dice solamente ven 2 dimensiones, pero hay factores que hacen que nosotros podamos interpretar la profundidad de lo que vemos. La claridad, en general, cuanto más claramente vemos un objeto, más cercano nos parece. El entramado de luces y sombras en un objeto es muy importante para dar la impresión de la profundidad. Cuando los pintores saben muy bien eso, que en la conjugación de los colores pueden dar profundidad o luz a las imágenes. A pesar de que la tela del dibujo solamente puede estar en una dimensión. Una tela, un lienzo, tiene una sola dimensión. Pero ¿cómo nosotros vemos la profundidad en ese lienzo? A través del entramado que le da luces y sombras. Y entonces nuestra retina capta esa conjugación de luces y sombras para poder dar profundidad o cercanía a los objetos que observan. Todo esto que le estoy diciendo se refiere a la percepción visual, estos ejemplos que le estoy dando. Después van a ver ustedes un video muy interesante acerca de la percepción visual. Me gustaría que ustedes vieran y hagan un resumen de acuerdo a la interpretación que tengan. Es una tarea que les estoy dando. Tenemos la profundidad, ahora este es la principal, dice, ¿por qué este me aparece? La principal señal binocular. Primero, cuando vemos con un ojo, hay luego unos efectos en lo que vemos, porque nuestros ojos tienen una cierta separación uno de otro. Y llega un momento en que nuestra visión de ambos ojos se convergen. Es, por ejemplo, dice, cuando nosotros estamos viendo la vía de un tren, al comienzo nosotros vemos que estas vías están separadas paralelas, pero a medida que va alejándose y profundizándose, estas vías parecen que chocan, se juntan. Y eso está dado por la percepción de profundidad, de distancia. La principal señal binocular de la percepción de profundidad es la disparidad retiniana, o sea, tenemos 2 retinas. O sea, la leve diferencia entre las imágenes que se proyectan en ambos ojos cuando miramos la misma situación. Hay una diferencia. Y van a ver ustedes en el libro o en algún video que vean que hay animales que tienen la retina muy separada. O sea, nuestros ojos están en nuestra cara a poca distancia de diferencia uno de otro.
Sin embargo, hay animales que tienen sus ojos a los costados. Entonces, se amplía el campo de visión. El campo de visión se amplía mucho más en esos animales. Nosotros tenemos el campo de visión que va del ojo izquierdo al ojo derecho. Te van a ver que pueden ver hasta cierto punto nomás. Y llega un momento que esta visión se encima con la otra visión. O sea, cuando estos campos se acoplan, vamos a decir. Esa es la visión binocular. A ver un poco. El quinto factor que interviene en la percepción habla de la percepción del movimiento. Ven ustedes, la percepción vimos de la distancia, la percepción ¿de qué más era que vimos? De la selectividad de entrada, la organización en la percepción. Ahora vemos la percepción del movimiento. Podría parecer que el movimiento es un problema perceptivo, que no es un problema perceptivo el movimiento. Las clases, pero sin embargo, hay problemas en la percepción del movimiento. Ustedes saben que hay clases de movimiento. Hay clases de movimiento aparente y hay movimiento real. El movimiento aparente es donde no hay un movimiento verdadero. Por ejemplo, el movimiento que se llama estroboscópico es la que se observa en las películas, que ustedes saben muy bien que las películas es la suma de fotografías sucesivas que por la sucesión del movimiento que surge entre estas fotos se produce el movimiento. Después está el otro efecto del acto cinético. Cuando un pequeño punto de luz, ustedes pueden experimentar. El efecto acto cinético. Se llama esto cuando un pequeño punto de luz en un cuarto completamente oscuro parecerá que se mueve si la persona se fija en ese punto. En un cuarto totalmente oscuro, un punto de luz parece que se mueve, ¿verdad? Ese es un movimiento aparente también. Después hay movimiento inducido. Cuando se mueve el fondo, vamos a suponer que está una figura sobre un fondo y este fondo se mueve y entonces parece que el objeto se mueve también, ¿verdad? Y aparece como la luna. El ejemplo que pone el libro ahí es la luna y la nube, ¿verdad? La nube que va moviéndose y parece que la luna también se va moviendo. Movimiento inducido. Y después está el movimiento en estructura estacionaria. Por ejemplo, una cantidad de líneas, esto pueden hacer ustedes este ejemplo, una cantidad de líneas onduladas dibujadas en una hoja, parece que tiene movimiento. Una cantidad de líneas onduladas dibujadas en una hoja, parece que al observar presenta son movimientos aparentes, que nuestra mente en la percepción interpreta como movimiento. A ver, por acá está el movimiento real. La velocidad percibida de un objeto depende del contexto en el cual se mueve. La velocidad depende del contexto. El movimiento real, cómo se percibe, experimenta cambios complejos al variar la velocidad del objeto que se mueve. Según cómo se mueva el objeto dentro de un contexto. Algo que corre, el coche que va a toda velocidad, depende del contexto que se ve, ¿verdad? Si es un contexto fijo y la velocidad del coche va exageradamente, vamos a ver que es diferente cuando el contexto también se mueve y el objeto también se mueve. Lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos viajando en el colectivo y vamos en el colectivo y todas las cosas, todas las columnas de la ande nos parece que se van moviendo todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contexto y objetos están en movimiento. Ese es el movimiento real. Depende del contexto donde se lleva a cabo el movimiento del objeto. El punto 6, en la percepción están también los factores que hablan de los determinantes del contexto y de la relación.
La forma de experimentar un objeto o un fenómeno y de reaccionar ante él depende del contexto en el cual aparece. Un fenómeno se percibe siempre contra un fondo de otros fenómenos. O sea que todo lo que observamos, el objeto que observamos siempre es parte de un contexto, de un fondo, ¿verdad? Y ese dice, un fenómeno se percibe siempre contra un fondo. Y en un momento dado, el fondo puede aparecer como forma, como objeto. Depende la atención que prestemos al fondo o al objeto. El otro factor que interviene en la percepción es efectos del aprendizaje y la motivación. Tiene algo en relación a lo que dijo hoy el compañero. Efectos del aprendizaje y la motivación sobre la percepción. Nuestras necesidades y motivos, tanto aprendidos como no aprendidos, influyen en la percepción. O sea, nosotros percibimos y le damos significado a la percepción de acuerdo a nuestras necesidades y motivos que tengamos. Y de acuerdo a los estímulos que llegan a nuestros sentidos. La percepción está influida por la motivación. Podría decirse que percibimos lo que deseamos percibir y no vemos lo que no deseamos ver. No hay nada, y se peor que el ciego que no quiere ver, ¿verdad? Se suele decir. Percepción, y después entonces tenemos que hablar de la percepción visual y de la auditiva. Todo lo que dimos anteriormente se refiere a la percepción en forma general. Pero ahora entramos en la percepción visual, pero los ejemplos que dimos tienen mucho que ver con la percepción visual. En la percepción visual se trata de un proceso activo del cerebro a través del cual se crea una realidad externa mediante la transformación de información lumínica captada por el objeto. ¿Cuáles son los estímulos que entran por el sentido de la vista? A través de la vista entra la textura de lo que vemos, el color, el brillo, la forma, el tamaño, y podemos tener una percepción inclusive del peso a través de la vista, pero no podemos tener en la percepción visual, no nos puede llegar estímulos olfatorios, no podemos oler a través de la vista, ni oír a través de la vista, a pesar de que esto yo creo que hay algunos estudios realizados con las personas que no escuchan, y entonces con la vista ven el movimiento de las vibraciones en los equipos de sonido y pueden interpretar el ritmo de la música que está pasando. A pesar de que no escucha, ve la vibración del sonido en el aparato, en la pantalla, y pueden actuar e interpretar de acuerdo a eso. Esa es la percepción visual. ¿Cuántos minutos tenemos grabado? No tengo yo acá el tiempo. Ya pasaron los 40, profe. Y me habrán pausa, ya me pusieron luego. Pausar, detenerme pues, en la grabación. No importa. Se grabó la primera parte. Lo que podemos hacer ahora es salir a hacer un break y continuamos un poquito para hablar porque tenemos que hablar un chiquito de la percepción visual y de la auditiva para terminar nuestro encuentro. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un descanso de 10 minutos? Piensen. ¿Qué dicen? Se colgó. ¿Se desconectó o qué? ¿Se desconectó? Ahí está. No, ahí volvió. No, entonces yo pongo acá finalizar la reunión, ¿sí? Y continuamos dentro de 10 minutos. ¿Qué les parece? Ok. Ok, profe. Profe, ¿Qué? sigue grabando y la reunión es ilimitada. No, la grabación es 40 minutos nomás. Acá ya me puso ya pausar, detener. Dice. No, esa es la opción que vos tenés si querés. Puedes pausar la grabación o detener la grabación. Y bueno, entonces continuamos para terminar.
Sigue diciendo Bueno, grabar por lo menos. Está grabando, dice. excelente. Tipos de percepción. Ahora vamos a hablar de tipos de percepción. ¿Qué es lo que percibimos a través de la vista? El color, el tamaño, como le estaba diciendo. El color es una construcción perceptiva. El color es una propiedad psicofísica que atribuimos a los objetos a partir de la captación de diferentes frecuencias electromagnéticas. Y esto depende mucho de nuestra constitución nerviosa, porque todos percibimos en una forma particular. Si yo les preguntara a alguien, ¿qué color es esto? Alguien me va a decir por un color blanco. Es blanco, pero no es tan blanco. Y a otro le va a parecer blanco, pero es menos blanco que el otro que percibió. El verde es verde, pero no tan verde. Es azul, pero no tan azul. Es otro azul. ¿Por qué? Porque la interpretación del color es algo muy particular y está muy centrado en la interpretación que hacemos, nuestra percepción de acuerdo a nuestro sistema nervioso. El tamaño es otro estímulo que nos llega a través de la percepción visual. La percepción visual del tamaño se encuentra fundamentada en los mecanismos de adaptación del ojo a la distancia, con la adicción del tamaño de la imagen del objeto en la retina. El tamaño tiene que ver con la distancia del objeto. Resulta obvio que la percepción del tamaño no puede limitarse al tamaño de la imagen del objeto en la retina. No, esto lo que dice es, nosotros percibimos el tamaño del hombre, pero no en su tamaño real. Es obvio eso, ¿verdad? La retina hace su interpretación, puesto que la distancia del objeto afecta al tamaño, por lo que es necesaria la participación de la información proporcionada por los mecanismos que abarcan lo que se refiere a la distancia, la acomodación del ojo y la convergencia de ambos ojos. De todo eso depende el tamaño del objeto que estamos viendo. Se acomoda nuestros ojos, se tiene en cuenta la distancia y la convergencia. Así es, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo un paisaje pintado o un paisaje al natural, lo que está a mayor distancia nuestra se ve de color gris. Aunque sea de cualquier otro color, siempre va a parecer más gris, ¿verdad? Sin embargo, lo que está por delante, la arboleda que está por delante, se va a ver más verde, más claro. ¿Por qué? Porque la distancia tiene su efecto en la visión del color y tamaño que vemos. Ahora tenemos la forma, otro estímulo que llega a través del ojo es la forma. Nosotros podemos ver la forma triangular, circular, redonda, cuadrada, trapecio, solamente a través del ojo. No podemos percibir a través del oído ni del olfato, pero también podemos percibir la forma a través del tacto, aunque sea una persona ciega o no ciega, y toca algo, puede diferenciar si es cuadrado, si es redondo, si es triángulo, trapecio, lo que sea. Pero el ojo capta la forma. La percepción visual de la forma se fundamenta en la información recibida por los micromovimientos del ojo que siguen el contorno del objeto. Sin darnos cuenta, dice que nuestro ojo está haciendo un micromovimiento que va alrededor del objeto para captar la forma del objeto y que posibilitan la formación de la imagen del objeto en la retina. Siempre se forma la imagen en la retina. Además de este mecanismo, la estructura de la retina garantiza la percepción de la distinción figura y fondo. Siempre hay figura y fondo en lo que observamos, lo que facilita en grado sumo la percepción de la forma. O sea, la forma está en la conformación, vamos a decir, de la forma, tiene mucho que ver el contexto dentro del cual está la figura.
el contexto le delimita a la figura y le da la forma. Bueno, eso es lo que tenemos en percepción visual. Vamos a ver la percepción auditiva. Percepción auditiva. Otro sentido muy importante para nosotros es la percepción auditiva. Les quiero decir, chicos, nosotros en la tercera bolilla nos piden los sentidos. Y ahí vamos a hablar otra vez el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido de la audición, el sentido del tacto y todo eso. Ahí vamos a profundizar un poco más en lo que se refiere al sistema nervioso implicado en cada sentido, por lo menos algo más para interpretar mejor los sentidos. Nosotros estamos hablando ahora desde el punto de vista de la percepción. Y hablamos de la percepción visual y la percepción auditiva porque son las dos percepciones fundamentales. La percepción auditiva. La percepción auditiva se lleva a cabo mediante un complejo proceso que implica una serie de estructuras cerebrales especializadas y se refiere al reconocimiento de los distintos subcomponentes de la audición. Ahí nosotros cuando hablemos del sentido vamos a hablar del oído. El oído externo, el oído medio, el oído interno, algo vamos a saber de anatomía y algo de fisiología para interpretar el sentido del oído, ¿verdad? Ahora estamos hablando de la percepción. Percibir es interpretar la información que nos aportan, está demasiado mal acá esto, nos dice. Percibir es interpretar la información que nos aportan hay algo que nos está mal, no puedo corregir. A ver, la percepción auditiva, la interpretación, ¿qué dice? Acá es. Se lleva a cabo mediante un web. Percibir e interpretar la información, es lo que quiero corregir y no puedo. Van a corregir ustedes, chicos. Que aportan ¿Cuál, profe? Decime, ¿dónde es? Acá en percepción auditiva, en la segunda frase, en el segundo reglón, en la segunda dice sí. Percibir es interpretar la información que nos, y dice años, que nos aportan nuestros sentidos acerca del entorno. Que nos tiene que decir ahí. Que nos. Excelente. Muchas gracias, Ever. Eso es especialista en información. Percibir e interpretar la información que nos aportan nuestros sentidos acerca del entorno. Nuestros sentidos, dice, de la audición, es lo que nos ayuda a interpretar nuestro entorno. Es importantísimo. Tenemos que estar ubicados en un determinado lugar. Si nosotros perdemos el sentido de ubicación, es lo que aparece a las personas que están enfermas mentalmente o que llegaron a la vejez y llegaron con su Alzheimer, ¿verdad? Por eso es muy importante el sentido del oído. Para más, vamos a ver después que nos ayuda a tener una vida de calidad. La interpretación que hacemos es un proceso activo que depende de nuestros procesos cognitivos y de nuestros conocimientos previos. ¿Qué es ya otra vez? Procesos cognitivos de conocer y conocimientos previos, ¿verdad? Cómo se produce el conocimiento en sí y los conocimientos que tenemos previos. Y podemos interpretar si es una música, si es un reto, si es un enojo, si es una palabra cariñosa, lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimientos previos de eso. Profe, también quiero aportar, quiero aportar también que el sentido auditivo tiene mucho que ver también con el equilibrio en el ser humano. Claro, que no es fundamental. Bien y tiene problemas auditivos, tienen problemas de equilibrio. Excelente, y ese vamos a ver después en el sentido
de la audición, el sentido del oído, cuando veamos el oído interno donde está el martillo, el yunque, son los huesecillos más pequeños del cuerpo que nos ayuda al equilibrio, y el caracol, que tiene una sustancia adentro que nos permite mantener el equilibrio. Muy importante tu acotación. La percepción auditiva se puede definir como la capacidad para recibir e interpretar la información que llega a nuestro sentido mediante las ondas de la frecuencia audible transmitida por el aire u otro medio. Las ondas sonoras necesitan el aire para transmitirse y pueda llegar a nuestro oído. ¿Y para qué tenemos la oreja? La oreja justamente es como esos parabólicos que se usa para captar el internet. Es para captar los sonidos, ¿entienden? Nuestra parabólica es nuestra oreja. Es muy importante. La antena parabólica. Para que podamos percibir sonidos deben darse una serie de procesos. Eso es para tener una percepción de sonido. Recepción de la información. Cuando un objeto vibra, en caso de la voz humana, las cuerdas vocales, las ondas producidas se transmiten a través del aire u otros medios también puede ser. Cuando se golpea una madera, también se produce un sonido que llega. Cuando esas ondas llegan al interior de nuestro oído, se activan las células pilosas o ciliadas. Vamos a ver después. La transmisión de la información. Una cosa es recibir la información, después se transmite. Las señales que producen las células pilosas se transmiten a través de diversos núcleos hasta llegar al núcleo geniculado medial del tálamo, o sea, ya va llegando al cerebro. La información va llegando al cerebro. Después está la elaboración de la información. Esa es la percepción realmente, cuando nosotros elaboramos la información. Finalmente, la información auditiva captada por nuestro sentido es enviada a las cortezas auditivas. A las cortezas auditivas de los lóbulos temporales. Nosotros escuchamos con las partes laterales del cerebro. En esta estructura cerebral la información es elaborada y enviada al resto del cerebro para permitirnos interactuar con ella. Es fundamental tener una idea del proceso, cómo se produce la percepción del oído, para que podamos percibir. Después dice, no sé, acá sí se me pasó uno, no, este. Para que podamos percibir, ya sabemos. Influencia de la percepción auditiva nuestra. ¿Qué importancia tiene la percepción auditiva? En la educación, por ejemplo. Si no hay problemas en la comprensión del discurso, de lo que escuchamos, de la lección que recibimos, si hay una incorrecta asimilación de la información, puede provocar un mal rendimiento. Es fundamental en la educación. Por eso los chicos en la escuela que tienen problemas auditivos generalmente suelen tener problemas en la parte académica. En lo laboral es fundamental la correcta interpretación de la información que recibimos y de lo que vamos a dar también para nuestros clientes, para nuestros jefes, para nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué información vamos a dar? Si no tenemos problemas en la percepción de la audición, podemos estar interpretando mal y dando mal informaciones. En la vida cotidiana, el oído es fundamental para evitar peligro. Por ejemplo, si vamos a cruzar la calle y no escuchamos un ruido que está llegando un coche, puede ser que suframos un accidente por falta de una percepción auditiva correcta. En lo social, es importante la percepción del sonido, de auditiva o sonido, en lo social, para compartir en las reuniones, para participar en las conversaciones, es fundamental. Entonces, yo creo que hasta acá llegamos. Y espero que ustedes completen las tareas y el próximo jueves vamos a estar compartiendo. Acá le veo a Viviana. Viviana, muy calladita.
Y acá Karen está muy pensativa, parece, no sé si está. Y Ever muy activo y Sergio también. ¿Dónde está Jorge? Jorge está acá, sí, ya veo, estás levantando la mano. ¿Qué les parece, chicos? ¿Hay dudas? ¿Qué les parecen nuestras reuniones? ¿Qué sugerencias hay para ir mejorando? Porque estas reuniones que tenemos tienen que ser para ir mejorando nuestros encuentros. Porque el objetivo final de todo esto es que ustedes tengan cada vez una mayor información acerca de su preparación profesional. Yo soy una facilitadora, yo les tengo que guiar y ir mostrándoles lo que yo ya sé por experiencia, ¿verdad? Y ustedes me guían también con las experiencias que tienen, porque cada uno tenemos una rica experiencia. ¿Cuánto tiempo estuvimos juntos? ¿Quién tomó el tiempo? Nadie. No, no tomé el tiempo, profe, pero fácilmente casi una hora. Casi una hora, ¿verdad? ¿Les parece suficiente? ¿Podemos seguir? ¿Qué dificultades tuvieron? Por ejemplo, yo les diría, en cuanto al trabajo ese que tuvieron sobre metodología, y tuvieron que leer un paper y identificar qué metodología y qué técnicas se utilizaban, es muy importante aclarar algunas cosas. La metodología, por ejemplo, el método utilizado, generalmente el método hay que ver si era un método inductivo, un método deductivo. Ustedes habrán leído el PowerPoint. El método deductivo va de lo general a lo particular. El método inductivo va de lo particular a lo general. Y había métodos experimentales. ¿Qué quiere decir métodos experimentales? Cuando el investigador analiza las variables que serán estudiadas en una investigación. Y yo quiero que vayan enriqueciendo su glosario. ¿Qué quiere decir variables? Variable es la característica del evento o del objeto que vamos a estudiar. Las variables siempre son medibles. Las variables de una persona, por ejemplo, ¿cuáles serían sus variables? ¿Qué es lo que podemos estudiar de una persona? De una persona podemos estudiar su edad, su sexo, su formación académica, su peso, su talla. Esas son las variables que se puede estudiar en una investigación y mucho más, ¿verdad? Si vamos a hacer una investigación, por ejemplo, sobre la percepción auditiva en los niños del preescolar, ¿qué es lo que le vamos a medir? Cuánto escucha, por ejemplo, ¿verdad? Sus niveles de escucha, porque hay diapasones para medir su nivel de escucha, y podemos comparar su nivel de escucha con su éxito académico, con su rendimiento en la escuela, cómo presenta sus tareas, cómo da sus exámenes, cómo participa en la clase. Eso, por ejemplo, es una investigación importante, ¿verdad? Para alguien que se interese en la investigación, por ejemplo, en el área educacional, en el área laboral, por ejemplo, en un trabajador. ¿Qué podemos estudiar, qué podemos investigar en un trabajador? En un trabajador podemos estudiar sueldo, puesto, su sueldo, la característica del puesto, su sentido de motivación, su percepción del clima laboral, su productividad. Hay una cantidad, depende del factor que querramos estudiar. Y hay metodologías experimentales cuando se manejan las variables en la investigación y se identifican las variables dependientes y las variables independientes. Ustedes tienen que poner en su glosario qué son las variables dependientes, qué se interpreta por variables independientes.
ustedes tienen. Entonces, cuando uno lee un paper, uno va identificando qué variables fueron investigadas en ese estudio, en esa investigación. ¿Qué técnica utilizó? ¿Fue la entrevista? ¿Fue el cuestionario? ¿Qué metodología utilizó? ¿Verdad? Entonces, es así para que puedan enriquecer. Ese trabajo realmente yo creo que alguna vez vamos a ir profundizando más porque hay que leer mucho más sobre métodos y técnicas. Y papers. Ustedes tienen que leer papers, ¿sí? Es decir, que lo que vos querías que hagamos era explicar el tipo de método que usaron según... Claro, o sea, recuerdan... deductivo sí. O... Si era experimental, si la investigación era exploratoria, si la investigación era descriptiva, si la investigación era correlacional, si la investigación era aplicativa. Entonces, esos niveles de investigación. Y eso todo está en un paper, porque el paper es el resumen de lo que se hizo en la investigación. Y es cuestión de saber interpretar. Pero vayan leyendo siempre, ejercítense, sigan leyendo un paper de vez en cuando, así, porque puede ser que el día de mañana, cuando, no digo yo, no sé cuándo será el examen, o en el examen final, se les presente un paper y puedan identificar qué metodología se usó, qué técnica se usó, cuáles fueron las variables estudiadas, cuáles son variables independientes, cuáles son variables dependientes, para que ustedes puedan identificar. ¿Qué les parece? Dentro del glosario, entonces, vayan enriqueciendo su glosario en cuanto a esta materia. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Y entonces vamos a dar por finalizada y les deseo un buen sueño, una lectura como distracción de psicología laboral. Ah, ya pueden ver su video, muy interesante el video sobre percepción visual, les va a gustar. Super. Jorge, ¿hay algunas dudas más que quieran aclarar? Por ahora todo bien, profe. Está todo bien. Bueno, me encanta. Muchas gracias por su tiempo. Y hasta la próxima, Dios mediante. ¿Sí? Que pasen bien. El jueves tenemos, Historia de la Psicología a las 8. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Super. Ok. Ok, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias, Chao, gracias, nos vemos. gracias. Chao, chao.